Hola, somos Ari y Kat. de Camusa y nos pasamos por aquí pues para aclararos unas cosillas. Cuando grabamos este episodio del podcast con Maura y con Patrick todavía éramos Artebrige, ahora hemos mutado, hemos cambiado y somos Camusa, y en este episodio del podcast podréis saber un poquito más sobre qué nos ha llevado a hacer ese cambio en nuestra organización. Escuchad hasta el final para enteraros bien. Precisamente de lo que hablamos es de experiencia migratoria. Lo que queremos nosotras también con el proyecto es precisamente acercar y hablar de lo parecido que son, o sea, dentro de que las experiencias migratorias son distintas, de que hay un punto en común, que tú te encuentras en un sitio nuevo y que estás solo. De repente vemos que no solo era importante para las personas que están haciendo ese taller, sino que también empezaba como a impactar en la comunidad educativa, que nos daban la enhorabuena, que luego en la exposición de repente pues la gente que pasaba se interesaba por lo que había pintado y como que fue poco a poco engrandeciéndose. En el círculo en el que nos movemos es muy dentro de lo asociativo y tal, y la gente le tiene como tabú a hablar de dinero, a hablar de plan de negocio, a hablar de tal, porque no, es que como nosotros lo hacemos por activismo, es que sí, que nosotras también lo hacemos por activismo, pero para que ese activismo pueda seguir en el tiempo y yo no me queme y pueda pagarme el alquiler, necesitamos tener un plan. Al estar nosotras emprendiendo y haciendo como creando desde cero nuestro universo, también estamos explorando facetas que no se nos había permitido, entre comillas, desarrollar antes. Museo Monkitoki, donde el arte y la creatividad son protagonistas. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast de Monkitoki, Museo Monkitoki, donde el arte y la creatividad son protagonistas. Y tengo que decir que esta es la segunda vez del podcast que lo hago perfectamente la entradilla. Y ahora mi compañero va a presentar a nuestras maravillosas invitadas. Muy bien, Maura, por hacer la entradilla correctamente. Gracias. Hoy tenemos con nosotros a Katy y Ari, fundadoras de Artebrige Studio, historiadores del arte, artistas y sobre todo emprendedoras. Así que es un placer continuar aquí en Zaragoza. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Bueno, empezamos. Esta vez sois las primeras que entrevistamos, que sois dos. Normalmente siempre solo hay una persona ahí. Así que hoy creo que habrá muchas cosas de las que hablar. Contarnos, si queréis empezar primero por quiénes sois cada una de vosotras. Vamos a hacer un poco cómo fue, qué recordáis de vuestra infancia relacionada con el arte, o si a lo mejor esto os cruzasteis en algún momento vuestras vidas y inició el proyecto, y luego ya nos contáis de Artebrige. Pero primero queremos conocer a Katy y Ari, que están detrás de todo esto. Como individuos que somos detrás de una empresa, sí. Empezando por la pregunta que has dicho de cómo recordamos el arte en nuestra infancia. Claro, o sea, no sé si os gustaba pintar o si estabais relacionadas con esto o si no, o si un día llegó, simplemente os cruzasteis y tuvisteis una idea de negocio, porque al final estáis emprendiendo y entonces es una empresa, entonces... Pues, por ejemplo, yo hace unos días antes del año nuevo estaba como haciendo súper limpieza por mi habitación, en plan, bueno, tirando cosas viejas, deshaciéndome un poco de este síndrome de Diógenes que tengo a veces, ¿no? Y como que en los cajones me di cuenta que sí que el dibujo, el arte, ha estado desde pequeña en mi vida, solo que igual no era tan consciente. Por ejemplo, de repente tenía guardados trabajos de cuando era pequeña y era una redacción súper chunga, pero de repente tenía como un título súper monis y una ilustración como para acompañarla, que se veía que le había puesto como más empeño en el dibujo que en la propia redacción del texto. Entonces como que sí que siento que el dibujo de alguna manera ha estado ahí. También creo que desde mi familia se ha incentivado en algún momento, porque sí que nos ha gustado visitar cosas, verlas. Entonces pienso que como que se alimentó también un poco ese monstruo. Luego también, pues yo qué sé, mi propia Yaya también es muy artista a su manera. O sea, ella es capaz de ponerse a hacer cualquier tipo de comida, es capaz de ponerse a un proyecto de coser, de hacer ganchillo y lo que sea, y lo saca. Entonces como que siento que la creatividad de formas como muy dispares ha estado ahí en este cosmos que es mi persona ahora, y que en algún momento encontró a Kat. Acechando. Total, sí.
Sí, total. Lo de suya ya lo corroboro, o sea, es súper artista. Pues nada, yo un poco lo mismo, desde pequeña siento que ha estado ahí el arte. También es verdad que mi abuela también era muy artista y hemos sido siempre las dos como las artistas de la casa. Y así como una anécdota que tengo yo como bastante graciosa es que yo cuando era muy pequeña, bueno, yo vivía en Bulgaria de pequeña, bueno, yo soy de Bulgaria. Y mi padre tenía un coche y yo con un clavo, era Kat de 4 o 5 años, le dibujó en todo el lateral del coche casitas, florecitas. Entonces el coche iba tuneadísimo. Ese es como mi primer recuerdo de artista que sale. Sí. Y luego, pues, ese artista encontró a Ari también, años después, ya viviendo en España. ¿Tu abuelo te dijo algo después de ver Era el mi coche? padre. A tu padre. ¿Qué va a decir? Ha salido artista. Sí. Y bueno, os habéis contado un poco individualmente quiénes sois, ¿vale? Pasemos ahora a Artebrige. Si queréis hacer una introducción a alguna de las dos o ambas de lo que es Artebrige para vosotras y luego cuándo decidisteis, pues claro, en qué momento os cruzasteis y cómo surgió la idea o... Nosotros conocemos un poco, obviamente, porque somos amigos, entonces... Pero queremos que contéis cómo pasó todo, porque esto no imagino que no fue un día saliendo de la universidad o bachillerato y decir, bueno, lo hacemos. No, pero Entonces, bueno, casi. bueno, contadnos entonces qué es Artebrige para cada una de vosotras y cómo llegó ahí. Para empezar, a mí me ha llamado la atención que antes cuando nos has presentado, has dicho empresa y tal, es cierto que tenemos ese como... Estamos emprendiendo y tal, pero Artebrige realmente es una organización sin ánimo de lucro que en algún momento puede llegar a mutar a lo mejor a una empresa social. De momento no tenemos muy claro hacia dónde va a ir la cosa, pero sí, somos una organización sin ánimo de lucro, eso hay que aclararlo. Sí, y como que para nosotras yo creo que también ha sido la forma de materializar cosas que teníamos ahí y que no estaban saliendo, al menos en mi caso, no sé en el tuyo, pero como que en mi caso igual me muevo mucho en el mundo de las ideas. Y como que Artebrige también para mí ha sido como el poder accionar cosas que estaban ahí. ¿Y cómo surgió? No surgió después de salir de una clase de universidad, pero casi fue tiempo después. Nosotras nos conocimos en la uni, hicimos historia del arte juntas. Mientras Ari, perdón por cortarte, a la vez que estudiábamos historia del arte, estudiaba periodismo, la tía. Porque yo tenía otra amiga que también estudió conmigo periodismo, Sara, y las dos hicimos como la misma locura, simultaneábamos estudios. Entonces, mientras una estaba como en un lado, la otra estaba en el otro. Bueno, pero en una de estas, como que el primer día de clase, yo creo que fue en una asignatura, te conocí a ti. Y fuimos como creando nuestro pequeño grupo de personas y tal. Y no sé, fue la creación de Artebrige, fue en un banco en Plaza Aragón, eso sí que lo recuerdo. Bueno, no era la creación como tal, Sí. pero fue como la primera vez que hablamos sobre ello. Sí. Porque, bueno, era ya... Estamos durante la pandemia, ya no sé si eso es pospandemia o qué, era el año 2020, ¿puede ser? No, 2021. Noviembre de 2021. Noviembre de 2021, Ari y yo nos sentamos a hablar de qué podemos hacer para que todas esas personas que han llegado a España y todavía no hablan el idioma, que han vivido pues a lo mejor una situación como la que había vivido yo o la que estaba viviendo mi abuela o gente que conocíamos que lo estaba reviviendo años después, ¿qué podríamos hacer con eso que nosotras sabemos hacer para pues hacerle la vida como más amena, o sea, hacer algo como creativo? Y ahí es como surgió realmente antes de Artebrige nuestro primer proyecto, que era Raíces Murales, y para poder como dar cuerpo a Raíces Murales tuvimos que crear un estudio detrás y creamos Artebrige. Como que todo fue creciendo de forma orgánica, ¿no? Estaba como la idea, el querer que las personas pues pudieran como crear arte sin que el idioma fuera una barrera. De hecho, al principio como que ni siquiera habíamos pensado que fuera a través del arte mural y eso que lo teníamos como muy alrededor nuestro, sino que empezábamos ahí a pensar, ay, pues si hacemos un cortometraje, luego eso vimos que se nos iba como de las manos y volvimos como a algo que nos era como más propio, porque Kat ha pintado como muchos murales y había estado ayudándole, entonces como que vimos que podíamos como también expresar esas historias a través del arte mural
y se fue sumando, ¿no? Fuimos haciendo el proyecto, la asociación, pim pam, vamos a probar otra cosa, ahora otra técnica artística. De repente vemos que no solo era importante para las personas que estaban haciendo ese taller, sino que también empezaba como a impactar en la comunidad educativa, que nos daban la enhorabuena, que luego en la exposición de repente pues la gente que pasaba se interesaba por lo que había pintado y como que fue poco a poco engrandeciéndose. Sí, hasta que nos dijeron, vosotras lo que estáis haciendo es educación patrimonial. Y nosotras dijimos, pues qué interesante, no sabíamos que hacíamos eso. Sí, y así poco a poco empezamos a darle forma. Raíces Murales mutó en lo que ahora mismo es Aula Cultúrica, que es como nuestro proyecto más grande, en el que tenemos una programación anual dentro de los centros educativos y trabajamos a través del arte pues esas experiencias migratorias en las que los chavales cuentan a través de sus dibujos cómo han migrado, cómo lo han vivido, qué echan de menos de su país, qué les gusta de aquí, qué similitudes hay, un poco lo que a ellos también se les apetezca, para después darlo a conocer al resto del mundo y también que se quede como un hito dentro de su propio centro educativo y que ellos también se sientan como que pertenecen y desarrollar ese sentimiento de pertenencia. Y entonces como que ahí ya hemos visto que era necesario ver de qué manera podíamos como motivar esa curiosidad de sus compañeros de clase, que pues muchas veces sí que saben que son de X país, pero igual no les han preguntado pues por sus costumbres, por su cultura. Entonces como que el mural es la excusa un poco para generar esa conversación y nosotras esta vez también vamos a hacer como un trivial para que como que a través de preguntas pues puedan adivinar un poco sobre la historia detrás del mural. Y ya pues a ir generando esos pequeños lazos para que al final de curso puedan hacer como un proyecto conjunto en el que haya como un lenguaje común artístico entre este alumnado migrante que no habla español y que está en el aula de español, que es como un recurso en el que siguen hablando el idioma mientras sus compañeros de clase están dando clase ordinaria, y este alumnado que pues ha empezado a conocer esas partes de la cultura del otro. Sí que pasa que el arte en sí, cuando estás creándolo, ¿no? Y sobre todo con personas que no conoces, te une. Y es una realidad, y es verdad que si pones a gente que no conoce a otra, lo que dices tú, un poco como vínculo de conocer a una persona que no sabes ni de dónde viene, no has tenido la oportunidad de preguntarle o no has querido también por ciertas circunstancias, el arte en sí que une a las personas, y esto es real. Yo pintando una cosa, bueno, puedes tener una conversación, puedes hablar. Me parece un vínculo muy bonito y muy real, porque esto pasa también en los talleres, que cuando personas que de diferentes partes no se conocen se juntan haciendo una actividad artística, creativa en general, y empiezan a crear estos lazos, ¿no? Esto yo lo he visto y creo que es una manera muy, muy real de vincular a las personas. Me parece súper bonito. Incluso entre gente que se conoce, porque hemos tenido a veces grupos de personas que sí que se conocen y de repente nos dicen, ay, es que nos estamos conociendo desde otro lugar. Claro. Porque es que igual en su día a día se ponen a hablar pues de su trabajo, de otro tipo de dinámicas, pero es cuando ya tienen que expresar algo de dentro de su propia experiencia personal a través del arte, cuando de repente se plantean otras cosas. Y eso también es muy bonito. Muy bonito. O sea, me parece súper guay porque al final... Bueno, aquí Maura es chilena, yo nací en Colombia y creo que todos hemos pasado un poco por lo mismo. Afortunadamente es el idioma, sí lo compartimos cuando llegamos aquí, pero sí es verdad que yo me doy cuenta que hasta día de hoy, ya siendo adulto, es cuando más he compartido con mis amigos sobre mi infancia o cómo fue todo el cambio, pero realmente hubiese sido muy guay que las personas, que los niños que en ese momento hubiesen conectado conmigo o yo con ellos de esta forma, porque realmente mis amigos, cuando llegué con 8 años a España, era como, vale, pues una persona nueva, pero no sé nada de su vida, ni me preocupo, ni yo tampoco me preocupé por contarles nada, porque a lo mejor no había este tipo de actividades para yo hablar con ellos y establecerlo y tal, porque si ya siendo un niño, pues no sabes de qué hablar, no te vas a poner a hablar de, pues yo es que viví así, o estas son mis costumbres. No, necesitas como un vehículo que te lleve a eso. O sea, me parece muy guay. Ahora me han surgido dudas porque habéis dicho una palabra muy guay, bueno, dos, que es educación patrimonial. O sea, pues claro, vosotros habéis dicho, no sabíamos que hacíamos eso. Bueno, ahora que lo habéis dicho, yo tampoco sé lo que es. Abramos el melón. Lo que has dicho tú, antes de continuar con la educación patrimonial, me parece súper interesante, que es algo que nosotras estamos investigando ahora, porque bien es cierto que nos centramos en los alumnos migrantes de habla no española.
al mismo tiempo tenemos ahí como un gap que son pues todos los alumnos migrantes de habla española que vienen de Latinoamérica, que estamos investigando a ver cómo podemos también incluirles dentro de nuestra metodología, porque es complejo cuando hay distintos niveles de español, tienen una necesidad muy parecida, no exactamente la misma, y necesitamos encontrar la forma también de incluirles dentro del proyecto, pero bueno, estamos investigándolo. Sí. Y volviendo a la educación patrimonial, esto fue de forma casual porque, claro, los primeros murales que hicimos, de raíces murales, como que pues al final las personas que los estaban creando, pues a veces recurrían pues a cosas de su patrimonio inmaterial, pues por ejemplo el caso de Petra en Jordania, o incluso del patrimonio inmaterial, que estamos hablando pues de la flora, de la fauna o alguna expresión dentro de su cultura. Y entonces como que para nosotras no nos parecía extraño porque al final nosotras venimos de la historia del arte. Entonces como que esto pues como que era muy cotidiano. Sí. Yo no lo veía como algo extraordinario, ¿no? Pero fue un día, me acuerdo, mostrándole el proyecto a una profesora que había tenido en la Facultad de Educación, que de repente dijo, ¡buah! Es que esto es educación patrimonial, porque claro, de alguna manera tú también estás como poniendo en valor ese patrimonio de otros sitios, que incluso, yo qué sé, hay veces que si tú no te paras a pensar en todo lo que te rodea en ese patrimonio, como que no le das valor, pero a la hora de tener que reflexionarlo, ponerlo encima en una obra conjunta, que luego el resto de la gente lo ve el valor, como que se genera ahí un tema muy fuerte y sí, de alguna manera estamos haciendo eso. Sí, de hecho de ahí viene la evolución de habla cultúrica en la que hemos incluido el juego trivia, porque precisamente nos dimos cuenta de que la gente también puede aprender sobre las culturas de los otros países a través de ese juego, pues cuál es el deporte típico de Pakistán, o cuál es la bebida típica de Senegal. Entonces aprenden a través de esos dibujos y está guay, está... O sea, realmente es un poco lo que a lo mejor pasa más con el baile, que hay muchas asociaciones y tal que intentan juntar a través de los diferentes bailes regionales, etcétera, juntar comunidades y conocerse uno al otro, o a nivel más terrenal, que es lo que hacemos día a día, a lo mejor con la comida, lo típico que haces con amigos, de decir, vale, pues cada uno traiga esto, porque a mí me ha pasado que como cuando lo hemos hecho con algunos amigos, hay platos que no he conocido, o Inglaterra, que es donde vivo, cuando lo he hecho, y ya te da pie a preguntarte, oye, ¿y este plato y tal? Cosas que si no hicieses esto, que al final es como intercambiar cultura, no se daría, no se daría ese paso. Es un poco lo que hacéis vosotras, que es como a través de esta vía dais pie a que los niños se pregunten o... Total, tal cual, sí. Porque a veces lo que pasa cuando somos pequeños, bueno, incluso cuando somos adultos también, que el que uno tiene miedo de preguntar y el otro tiene miedo de contar, porque yo no sé si a ti te interesa que yo te cuente de mi vida en Bulgaria y tú no sabes si a mí me interesa que tú me preguntes sobre mi vida en Bulgaria. Entonces como que yo creo que hay un miedo ahí y nosotras lo que intentamos hacer es como abrir ese espacio precisamente para que salga como esa conversación, que a veces cuesta porque hay situaciones difíciles, no todo el mundo migra porque pues sus padres han decidido migrar, hay gente que migra forzosamente, entonces... Siempre puedes encontrar como la forma de guiar como la conversación hacia donde la persona está cómoda. Porque pues a lo mejor, por ejemplo, ahora con el caso de Ucrania tenemos algunos chavales que pues algunos no se sienten tan cómodos en compartir pues cosas típicas de Ucrania. Entonces buscamos otra forma de que ellos también participen, pero algo como más personal, a lo mejor no tan relacionado con el propio país en sí, sino que con su pues vivencia, su vida y más familiar. Respecto a esto que habéis comentado de Ucrania, que obviamente siempre hay casos que uno tiene que cambiar de país por diferentes situaciones como Ucrania, guerras, etcétera. Gracias a esto, ¿sentís que la gente se acerca a las personas del mismo país, que en este caso son españolas, consiguen conectar más con estas personas que vienen de fuera gracias a lo que hacéis? Porque una cosa que siempre hemos hablado nosotros, Maura y yo, es el hecho de siempre se habla del hecho de juntarse con las personas de tu misma cultura, juntarse con las personas de tu mismo país. Y yo a día de hoy, cuando era más pequeño, yo no lo entendía, porque yo tuve la suerte de venir con 8 años
Y gracias al fútbol, por ejemplo, fue un camino perfecto para que todos mis amigos fuesen españoles y se me hizo muy fácil conectar con todo el mundo. Sin embargo, yo veía que a otras personas les costaba más, por lo que sea, por idioma, porque a lo mejor no les gustaba el fútbol y también eran del mismo sitio que era yo, que de Colombia, bla, bla. Y a día de hoy me pasa que yo veo otros amigos que conectan mucho con extranjeros, que es como que se sienten en su zona de confort. Y yo no lo entendía de pequeño, decía, no sales de un país para relacionarte con la misma gente. Y a día de hoy es como, es que con esas personas culturalmente conectan más, en experiencias conectan más. Yo a lo mejor una persona española, cuando yo le contaba cuando vine yo aquí con mi familia, lo que pasamos los primeros años, que era más complicado, que no teníamos una red de seguridad, no teníamos mis abuelos, no teníamos tíos, éramos nosotros 4 buscándonos la vida, etcétera. Claro, eso yo de pequeño no lo entendía, pero a día de hoy digo, ya entiendo por qué conecto más o conectan más los niños y se forman este tipo de guetos, etcétera. ¿Tú crees que deberían hacerse como más lo que hacéis vosotros para que las personas conecten y no surjan estos guetos y que todo sea más fácil, que se creen muchos más puentes entre la persona del país y los extranjeros? Al final, nosotras precisamente de lo que hablamos es de experiencia migratoria. Y una experiencia migratoria la puedes vivir tú viniendo de Colombia, la puedo vivir yo viviendo de Francia, de Bulgaria, de Francia, de muchos países en los que he estado, pero la puede vivir una persona que se muda de Andalucía a Madrid, que tampoco tiene a su red de abuelos, tampoco tiene a su red de amigos, aterriza en un sitio nuevo. Entonces lo que queremos nosotras también con el proyecto es precisamente acercar y hablar de lo parecido que son, o sea, dentro de que las experiencias migratorias son distintas, de que hay un punto en común, que tú te encuentras en un sitio nuevo y que estás solo y que tienes que crear red y comunidad. Entonces siempre intentamos como hablar más de, ya voy a llorar, de estas cosas. Total. Sigue. Sí, total. Al final, es que lo has dicho también, que no sé qué aportar a esto, pero sí, es un poco como explorar cómo todas las personas en algún momento nos hemos sentido incómodas, incluso sin haber migrado. O sea, cuántas veces nos habremos apuntado a un taller, igual solos, y es como, ay, el primer día y no sé qué hacer. Como explorar, acercar esas sensaciones y que la gente comprenda también, porque cuando tú comprendes cómo se puede sentir el otro, igual también es más fácil que pues surjan esos lazos. Y bueno, antes estaba como yo dándole vueltas al tema también de que con esta visión tan amplia que tenemos del patrimonio, que al final es lo que acaban expresando en los murales, como que siento que hay un momento en el que el espectador también como que se siente reconocido en algunos símbolos, pues porque por ejemplo igual aparece algo de comida y dice, anda, mira, aquí hay esto, pues aquí hay esto. Como buscar esas conexiones de, bueno, en un sitio hay una cosa, en este sitio hay otra y es parecido. De hecho nos pasó este año en uno de los institutos que uno de los chavales, para explicarnos lo que estaba dibujando, que era el símbolo, nos dijo, es que es igual que los cabezudos en Zaragoza. Y fue como, ¿ah? ¿En serio? Y entonces nos explicó, sí, porque fíjate, van persiguiendo a los niños con un palo y es en las fiestas y no sé qué, y también es así con un disfraz, y fue como, ay, qué chulo, que encima me lo has comparado con algo que yo siento propio, y como que he entendido lo que tú me has dicho y a la vez he conectado contigo. Entonces como que buscamos esa manera de cómo explorar esas experiencias compartidas para pues sentirlo como más propio. De hecho, Mansour es este chaval de Senegal, ha dibujado en el mural que estamos pintando un sim y un cabezudo para que precisamente el resto de sus compañeros cuando lo vean puedan entender que es como el mismo concepto pero de dos países distintos. Claro, es que es un poco lo que hablábamos ayer tú y yo con respecto a la comida, por ejemplo. Yo soy chilena, soy de la otra parte del charco y tú eres de la otra parte y estábamos hablando un poco de cómo era la gente o qué comida hay, teníamos como comidas parecidas y todo esto al final son experiencias que tú compartes con gente que somos de sitios muy distintos, pero al final terminan uniendo. Ah, pero que tú cocinas con patata. Bueno, pues, pues en Chile se cocina con patata también, ¿sabes? No sé, una cosa así. Las experiencias en sí conectan a la gente. Tú puedes tener una red como la que tenía Patrick en su momento de gente de aquí de España. Él tuvo el camino más fácil porque, joder, una actividad, el fútbol es un poco más o menos lo que hacéis vosotras, entre comillas, ¿no? Porque al final es una actividad en grupo y te une de una manera u otra, ¿no?
pero no todo el mundo le gusta el fútbol, no todo el mundo tiene directamente poder llegar pequeño a un sitio, a un grupo, ¿no? Donde te van a aceptar igual porque vas a jugar y vas a estar metido en esto. Entonces creo que es súper importante que este tipo de iniciativas se promuevan muchísimo más, sobre todo un poco para la aceptación de la gente, de decir, oye, esta persona es de este sitio, ¿qué me puedes aportar? Me puedes aportar un montón de cosas. Y a lo mejor crees que no tenemos nada en común, pero tenemos muchísimo en común dentro de nuestras experiencias, ¿sabes? O dentro de lo que dices tú, ¿no? Algo tan pequeñito que te hace clic y dices, esto lo conozco, vale, entonces esto ya, vale, lo acepto, ¿no? Un poco, porque a pesar de que seamos de tan lejos, hay algo que nos une, ¿no? Algo muy parecido. Es que con eso que has dicho es total, porque también nosotros lo hemos aprendido con el tiempo, que hay que hablar de lo que nos une y no tanto de lo que nos diferencia, porque sí, es muy guay todo lo diferente que tenemos en Bulgaria o todo lo diferente que hay en Chile, pero al final también eso como que se mira desde una mirada un poco exótica, desde lo diferente, que algunos lo pueden ver como algo muy guay y otros como es que esto es diferente. Entonces, como es diferente, entonces nosotras intentamos siempre hablar de la similitud, de lo que nos une, de cómo todos al final nos parecemos. Total. Y Es que es totalmente. A mí, volviendo, una cosa que me pasa esto, habéis dicho una cosa muy guay, que es como las experiencias migratorias. No tanto el ser extranjero, sino la experiencia que tengas. El hecho de, yo por ejemplo, viviendo en Manchester, llevo allí 5 años, y cuando estás hablando con una persona española, aunque no tengas, a lo mejor esa misma persona en España no hubiésemos sido amigos, por lo que sea. Claro. Sin embargo, creas una comunidad y estando allí, siendo españoles, viviendo en Reino Unido, ya está, tienes algo en común. Y todos cuando hablamos es como, pues yo vengo por trabajo, etcétera. Y cuando escarbas un poco más, todos pasamos lo mismo. Echamos de menos a la familia, echamos de esto. Yo he pasado un montón de navidades allí con gente random, que ahora son muy grandes amigos, pero es como nos juntamos. O he visto mucha gente creando grupos en Facebook de vamos a juntarnos, españoles, latinos, etcétera, como para vivir eso. Porque al final es como todos estamos pasando la misma experiencia. Y esto me recuerda un poco lo que habéis dicho, lo que ha dicho Maura, de que estabais hablando ayer y conectando pues estas en realidad son muy similares, bla, bla. A mí me pasa que al final, a mí me encanta el arroz, por ejemplo, colombiano, y es lo que hablábamos, me gusta mucho, lo como todo con arroz y el pollo. Y descubrí la comida india allí. No había, desafortunadamente, no había comido comida india en España. Me fui allí y trabajé en un restaurante indio, empecé a conocer un montón de gente y me encanta. Y luego descubrí que la comida india y la colombiana tienen muchas cosas similares. Y eso hace que cuando conozco a una persona india, o sea, es que me interesó mucho más simplemente por ese ¿Cómo hecho. es ese pollo al curry? Entonces, Ay, qué guay. sí, me parece muy, muy guay lo que hacéis. Y mira que nosotros ya nos conocíamos, pero creo que ahora estamos descubriendo muchas más cosas con respecto a eso. Tengo preguntas sobre... Porque claro, dale. toda esta parte, todos sois una asociación sin ánimo de lucro, es muy social. Obviamente, si ya emprender es complicado, nosotros estamos vendiendo sudaderas y tenemos como, qué difícil es todo. ¿Cómo haces esto para venderlo? Porque claro, cuando juntasteis en ese banco hablando y tal, no sabíais lo que se os venía encima. ¿Cómo es la primera vez que dices, me voy a un instituto? ¿O cómo es ese primer proyecto? Porque hay que arrancar, hay que empezar a hacer algo. Sí, hay que arrancar, sí. A ver, en el primer proyecto tuvimos mucha suerte, yo creo, de hecho siempre lo comentamos, porque, bueno, Kat estaba haciendo prácticas en Harinera ZGZ, Zaragoza, que es un espacio de cultura comunitaria, en el que además cada 4 meses se renueva la programación y pues las personas pueden presentar su propio proyecto a través de un formulario y encima pues poner el presupuesto que consideras para desarrollar ese proyecto. Entonces nosotras presentamos nuestro primer proyecto, que fue nuestro primer Raíces Murales, les moló, nos lo aceptaron y ahí es cuando empezamos a rodar, cuando empezamos como a hacer cosas. Entonces yo pienso que eso también nos ayudó mucho a evitar un mal que existe mucho en la cultura, que es la precarización, porque como que desde el principio todo lo que hicimos fue cobrado. Entonces eso está muy bien y también como que empezamos a generar esa red, después nos presentamos a una convocatoria para poder ser residentes aquí en Harinera y como que todo fue fluyendo.
Eso sí, ya nuestros avatares con que si somos autónomas, ahora buscar un gestor y todo eso se nos venía muy grande porque nosotros al final venimos del mundo de las artes, de las humanidades, los números casi que nos daban alergia, ¿no? Y ahora la fuerza es como, venga, hay que picar Excel, hay que hacer cosas. Hemos aprendido, Sí. sí. Es cierto que hemos tenido mucha suerte pues justo dio la casualidad que en esas fechas cuando surgió la idea nos estábamos moviendo un poco en los círculos de cultura comunitaria, arte social, y descubrimos gracias a compañeros pues que existían muchas subvenciones, muchas ayudas para proyectos como el que nosotras queríamos hacer. Si no hubiésemos sabido eso, nos habríamos lanzado ahí a lo loco sin nada, porque claro... y fue gracias a esto que os cuenta Ari que empezamos un poco a poco con nuestros primeros proyectos, con un presupuesto como muy pequeñito que nos daba para los materiales, para no sé qué, para montar las exposiciones y poco más. Y después, es cierto que nosotras no tenemos miedo, nos hemos lanzado desde el primer momento a, venga, escribimos esta convocatoria, como somos súper rolleras, da igual. Tú escribe ahí párrafos y al final... de todas las convocatorias que hemos escrito, bastantes nos las han concedido. Entonces, claro, gracias a las subvenciones estamos como manteniéndonos vivas hasta ahora, pero ahí viene el pero de que esto necesitamos sacarle como una rentabilidad para poder llevarlo y escalarlo a más sitios, porque ahora mismo estamos en 3 centros educativos realizando el proyecto, pero nosotras somos 2. Si quisiésemos estar en 5 centros educativos, ni llegamos nosotras a hacerlo, ni tampoco tenemos el presupuesto suficiente. Entonces, hicimos un programa de emprendimiento, hemos aprendido de numeritos, o sea, nos hemos formado. Ahora yo puedo decir que sé de contabilidad, más o menos. Y tenemos tenemos nuestro Business Model Canvas, tenemos nuestras cositas de emprendedores en las que pues hay unos planes a unos cuantos años para poder a ver cómo podemos pues, sacar algún rendimiento pasivo. A lo mejor, claro, todo eso lleva muchos quebraderos de cabeza porque se necesita hablar con abogados. Al final nosotras creamos obra colectiva. Hay que respetar a todos los artistas que estamos participando como dentro de la creación de esas obras. Así que nada, ahora estamos descubriendo cómo funcionan los royalties, un montón de cosas de derechos para ver si en un futuro podemos como conseguir que esto crezca y que crezca gracias a unas inversiones y no a subvenciones locas, subvenciones además locas, porque nunca sabes ni si te la van a dar ni si el año que viene la vas a tener otra vez. Entonces, o si la cuantía va a ser la misma, o sea, es que cambia tanto, por eso como que estamos constantemente pensando qué otras vías de financiación podemos tener para que este proyecto no dependa solo de una pata, sino tener como una diversidad. Y ahí estamos un poco también desarrollando algunas cositas para el mundo de empresa, instituciones que queremos lanzar pronto. De hecho, Aula Culturica es como la pata A de un proyecto que es A y B, y la pata B es Laboratorio Culturica, que es básicamente el mismo proyecto destinado al ámbito empresarial o al ámbito más corporate, para que esas empresas en las que también trabajan un montón de personas extranjeras, migrantes, también puedan como atender a sus necesidades a través del arte. Que las empresas son las que tienen el dinero, digo yo. Así que todas las empresas que nos estéis escuchando, llamamiento. Esto es un llamamiento para... que vuestros trabajadores necesitan el Lab Culturica por el módico precio de escribirnos. No, eso será algo personalizado que en función de cada empresa y de las necesidades también, porque es que son tan distintas. Claro, es que no podéis tener... Claro, sí que tenemos como pues la idea de cerrar, tener como un armazón más o menos estable, pero ir como ajustándolo en función de las necesidades de la organización. Y, perdón. No pasa nada. Tenéis no un plan, pero me imagino que no habéis empezado a atacar a las empresas de momento. Bueno. Vale. Estamos en Y en ello. estamos en ello. ¿Cuál es el pain que atacáis? Porque claro, imagino que cuando le llega a la empresa el correo, el asunto, lo que sea, cuando lo lea tiene que llamar la atención. Porque al final... O sea, afortunadamente todo lo social es como muchas empresas les gusta, pero hay otras muchas que es como tienen su presupuesto y lo ajustan a 1000 cosas, pero no piensan en este tipo de cosas que deberían estar.
Sobre todo en lo que no piensan es en las necesidades... A ver, no, perdón, me retracto. O sea, se dice retracto, ¿no? Sí, lo retiro. Muchas empresas sí que piensan en las necesidades de sus trabajadores. Otras no las conocen o tampoco, pues como dices tú, Patrick, no, su presupuesto igual no llega para eso. Entonces nosotras sí que es verdad que estamos así de primeras, hemos pensado entrar como un poco caballito de Troya. En plan, preparamos esto a través de, ¿cómo se dice? Responsabilidad social corporativa, que ahora pues muchas empresas tienen como obligación de como hacer cosas, y ya un poco ahí, una vez, digamos, reeducamos el cerebrito de los que están como un poco al mando, recursos humanos o quien sea, ya es cuando ofrecemos las actividades para sus trabajadores, porque es que si ellos no descubren que hay una necesidad, no te van a dar dinero para cubrir esa necesidad, porque realmente no... Luego también antes comentábamos un poco de cómo una actividad, en este caso con el arte mural, conecta a las personas, incluso aunque se conozcan, ¿no? Entonces como que también, aunque estemos hablando de experiencias migratorias o de temas de diversidad cultural, hay una parte de cohesión de grupo, de team building, que creemos que sí que se está ahora trabajando mucho en las empresas y que nosotras ya hemos experimentado con grupos que lo han hecho a través del arte y que han tenido resultados satisfactorios. Entonces, como que por un lado o por otro, creemos que vamos a lanzar algo que les interese. Yo creo que, volviendo un poco a lo que habéis dicho antes, creo que hay una cosa que habéis hecho muy bien. Tú has hablado un poco desde el principio, no queremos precarizar, ¿no?, el arte. Lo habéis hecho muy bien porque ya estáis, o sea, habéis cobrado. Es muy importante porque al final, con respecto a las empresas, es como te hacen caso o no te hacen caso, ¿no? Si hubiese del principio ser una asociación sin ánimo de lucro, pero... Somos sin ánimo de lucro. Sí, pero que no llega, entra dinero, que solamente lo hacéis por amor al arte o este tipo de cosas, al final se queda en algo muy pequeñito, y creo que vuestro proyecto puede ser muy grande y debe ser grande. ¿Por qué? Porque ayudaría a muchísima gente, y creo que estos tipos de proyectos siempre se quedan en la nada por lo mismo, por la estructura de cómo nacen. Y Exacto. como habéis nacido de una manera bien, porque lo habéis hecho bien, de no es esto, vamos a cobrar esto porque necesito, ya es una estructura desde el inicio, modo empresa o emprendimiento. Total. Entonces ahora podéis pivotar, ¿no?, como se dice, por un lado o por otro, ir a atacar a las empresas, pero ya es algo como sólido, ¿no?, de cierta manera, porque este tipo de proyectos siempre se quedan como en el ayuntamiento o en el centro cultural de un pueblecito, y sí, ayudamos a migrantes y tal. Creo que este tipo de proyectos son los que se debería dar voz y debería ser lo que se está moviendo, y no se hace por eso, porque desde el principio son como muy pequeñitos y no van a crecer y se van a quedar en eso, en nada. Sí. Entonces, incluso pasa mucho con asociaciones o temas de artistas y talleres que no siempre como que trabajan pensando en la visibilidad de sus acciones, y de repente igual hacen como un supercambio en las personas, están impactando en la comunidad, pero luego no fallan en la parte de la difusión, porque claro, es que eso es un melón, ponerte ahí a grabar vídeos o a hacer fotografías o lo que sea para después explicarle a la gente todo lo que estás haciendo y que como que vaya creciendo, porque al final no te vas a quedar solo en una zona. Si quieres crecer, exacto, tienes que llegar a otros y otros y otros. Y como que eso también lo teníamos claro desde el principio. Creo que nos ha ayudado bastante el hecho de estar, bueno, venga, vamos a documentar esto porque vamos a tener que hacer un dossier bonito para que estos lo entiendan y vamos a ir... A que llame la atención y que la gente, que no se queden de un proyecto. También nosotras abogamos mucho por la calidad estética, que dentro de los trabajos y los murales que pintamos y que hacemos, nosotras antes de empezar todo como ese proyecto, a los chavales les enseñamos técnica de pintura, les enseñamos color, les enseñamos que aprendan, para que luego también el resultado sea estéticamente no bonito, pero que tenga una calidad estética, y que ellos mismos también reconozcan esa calidad estética dentro de su trabajo, porque eso también enorgullece mucho. totalmente. Y nada, es lo que has dicho desde el principio sabíamos que queríamos estar súper presentes en redes y en todos lados, y desde no tan principio, pero un poco casi, sabíamos que teníamos que tener como un plan como un modelo de ingresos, lo que hablábamos y lo que habéis dicho, que al final las asociaciones se quedan ahí en hacemos esto, subvención por aquí, subvención por allá,
Por eso os decía que a lo mejor en un futuro llegamos a mutar a una empresa social, no tenemos muy claro tampoco cómo funciona, estamos investigando, pero sí, o sea, para poder crecer se necesita tener un modelo de ingresos y un modelo de negocio para que sepas cómo va a escalar eso, porque si no, no va a escalar. A mí me parece muy guay, tengo un par de cosas, pero me parece muy guay el hecho de que habéis empezado, como ha dicho Maura, para que no se quede en local, que a lo mejor es lo que pasa muchas veces, pero también puede ser falta de conocimiento o falta de educarse más, como habéis hecho vosotros, que entráis en un programa de emprendimiento, cosa que a lo mejor muchas personas que lo toman por, no, soy una asociación sin ánimo de lucro o soy una... Quiero hacerlo local con artistas, no se involucran en eso. Incluso nosotros, que íbamos desde el principio, vamos a hacer, queremos, no somos sin ánimo de lucro, nos involucramos en eso de aprender más, etcétera, y aprendimos un montón. O sea, creo que es importante tener un business model canvas, por ejemplo, etcétera, y saber qué número necesitas para que esto sea sostenible en el tiempo, que al final es lo que todos queréis. El MVP. Exacto. Ahí mostrando todo el conocimiento, todas las palabras entre Peluchi. Vocabulario de emprendedor. Todos hemos pasado por ahí. Nosotros estamos vistiendo nuestro MVP. Pero es Sí, muy sí, fuerte sí. porque la gente no, o sea, como que la gente le tiene tabú a hablar, o sea, nosotras lo vemos porque aquí, pues, en el círculo en el que nos movemos es muy dentro de lo asociativo y tal, y la gente le tiene como tabú a hablar de dinero, a hablar de plan de negocio, a hablar de tal, porque no, es que como nosotros lo hacemos por activismo, es que sí, que nosotras también lo hacemos por activismo, pero para que ese activismo pueda seguir en el tiempo y yo no me queme y pueda pagarme el alquiler, necesitamos tener un plan para ver cómo vamos a escalar esto, si queremos contratar a 5 personas, de dónde vamos a sacar el dinero para contratar a esas 5 personas y no morir en el intento. Entonces, yo creo que hay que hablar de esto y es lo que has dicho, Patrick, es por desconocimiento, porque la gente le da como pánico a hablar de dinero. Incluso que como que en el sector cultural a veces la palabra emprendimiento como sí, que parece algo como total. que contrario, que... Sí. Y, Como bueno, en contra de todos los valores que Claro, tiene claro, una como que asociación, parece- pues sí, algo así. como si estuvieras vendiendo tu alma al diablo Totalmente, o algo sí, así. es tal cual. Entonces yo creo que el arte también tiene que ocupar esos espacios, porque al final emprender, podemos emprender todos en cualquier momento, en cualquier área, no solo en el ámbito tecnológico para crear como la solución que nos va a salvar de, yo qué sé, de que... Pero Entonces... incluso creo que esto se lo comentaba con Kat hace un par de días, el hecho de decir, es que no hay nada más social y sostenible que estar presente de aquí a 20 años. Si tú tienes este proyecto y dices, no hablo de números, no hablo de nada, no me lo planteo porque es es activismo, tal, no hace falta, no, se hace falta, porque lo que estoy haciendo es increíble y yo lo que quiero y lo que deseo es que estéis haciendo esto en los próximos 20 años, no que tengáis dinero para dentro de 3 y el cuarto volvamos a hablar y decir, no, lo hemos dejado y tal. No, o sea, creo que hay que romper esa barrera y decir, no, necesitamos tener números, ahora tenéis el problema de queremos estar presentes en más sitios, necesitamos ganar más dinero, necesitamos hacer eso para contratar a más gente. O sea, entonces tal. Me parece muy guay también lo que habéis dicho con entrar como caballito de Troya, entrando en las tal, porque al final la responsabilidad social corporativa es importante y debe estar. Y justo ahora que con lo que has dicho de team building, creo que es lo que muchas empresas sí lo buscan y más ahora después de la pandemia, el hecho de que se trabaja en remoto, o sea, ahora se me ocurren un montón. Total. Hace un par de días conocimos unos chicos de Inversiva, es otra startup, pero también Kobe, hemos conocido gente de diferentes startups que trabajan mucho de ellos en remoto y justo ahora vi en LinkedIn, Inversiva había hecho un fin de como para reunirse todos y eso lo hacen por team building. Incluso vi que hicieron actividades que están contratando como a otras personas que hacen algo diferente a vosotros, que a lo mejor hacen juegos, pero que al final vosotros también podéis entrar por ahí, que es un poco lo que se hace ahora, porque si trabajas en remoto y no conectas, estoy seguro que hay muchos extranjeros en tu equipo, estoy seguro que hay muchas personas que tienen muchas cosas que contar, y si tú puedes tirar de ahí, en vez de coger y hacer yo qué sé, jugar a la Diana, como he visto en Azal, pues si haces algo que a mí me encantaría... ¿Un mural? Un mural, a mí me encantaría eso, o sea, al final el arte une más que nada. Que además, perdón que te corte, pero justo con lo que estás diciendo, claro, además de entrar como caballito de Troya y luego lavar ese cerebrito, luego a la empresa se queda un mural y eso es lo atractivo, porque al final tú vendes esa actividad de team building
pero hay un resultado final que se queda dentro de la empresa y yo creo que eso es como nuestro... Y que puede como plus. formar parte Sí. también de la propia empresa. Es una imagen muy poderosa que al final han creado sus propios trabajadores y que les representa. Entonces como que el sentimiento de pertenencia pues aumenta. También pueden difundirlo, pueden crear como un hito dentro de su propia empresa. Por ejemplo, con los murales en los institutos nos pasa. Es que cuando lo estamos pintando igual no se dan tanto cuenta, pero cuando ya termina, de repente llega el consejero de educación o llega no sé quién a hacer una visita y se van al mural porque es muy estético, porque les apetece verlo y se convierte como en un lugar al que ir. Totalmente. Y un lugar donde han pintado todos los alumnos de ese colegio o instituto o de muchas personas de diferentes sitios, que esto al final... Claro. Sabes que ahora yo lo veo y yo ojalá, bueno, sé qué pasará, pero ojalá Monkey Talkie tenga muchos trabajadores en el futuro y una oficina y un mural pintado por todos Ojalá. nosotros. Una actividad dinamizada por nosotros. Total, esa sea, sería Yo me lo voy increíble. apuntando, ¿eh? Mételo, Bueno, sí. agenda 2025. ¿2025 nos parece bien? Me parece Me parece perfecto. bien. Bueno, como estábamos diciendo con respecto a las empresas, etcétera, todos los momentos, todas las formas que podéis atacar, a mí me parece maravilloso, me parece muy guay. Incluso es algo que según lo ibas contando, se ve, o sea, lo veo. Creo que es un pain que tienen muchas empresas, que es como, necesitamos crear lazos entre nuestros trabajadores, porque siempre está con las empresas el hecho de cómo retengo a mis trabajadores, es lo más importante. Y claro, o sea, siempre hablamos, obviamente el número uno siempre va a ser el dinero. Todos nos pasa eso, pero muchas personas tienen el dinero, pero si no sienten que nos conecten, no sienten que tengan... Obviamente hay muchas patas, que crecimiento, etcétera, pero el team building, tener buen rollo, o sea, creo que es muy importante. Y ahora que, como comentábamos, trabajar en remoto, o sea, se hace más complicado. Que hay empresas que a lo mejor solo se ven 2 veces al año. O sea, que hacen 2 actividades, una casa rural en enero y una casa rural en septiembre, y adiós, muy buenas. Y su sistema les funciona y ya está, pero obviamente hacen eso para conectar. Al menos 6 días, 3 días en enero, 3 días en septiembre, están conectando, así que sí. Sí, de hecho nosotras tenemos muchos amigos que son nómadas digitales o que pues trabajan súper así en remoto, que se juntan, se me ocurre Laura, que vive en Grecia y que tiene a todo su equipo viviendo también en distintas partes de Grecia, pero no se juntan a trabajar nunca. Están ahí Atomizados. Entonces yo le estuve comentando hace poco nuestras ideas y ella decía, ay, claro, yo esto lo veo con mi equipo. Entonces yo veo que la gente cuando lo comentamos sí que les gustaría como que hubiese algo así. Entonces yo creo que va a ser fácil entrar por ahí a las empresas. Estamos Es ahí, que ahí. con lo que comentabas de retener a las personas en tu equipo, pues puede ser que haya un trabajador en remoto y que de repente, pues muy guay, las condiciones laborales son la leche, pero resulta que estoy en la ciudad, estoy más solo que la una, no consigo conectar con nadie, encima no hablo muy bien el idioma porque mi trabajo es en inglés y me faltan como esos momentos de conexión, y al final ese tipo de trabajadores también están experimentando lo que muchos de nuestros chavales que están en los institutos también están pasando, que es pues esa falta de tener pues ese afecto de tu familia, de tus amigos, el tener como esa barrera para poder participar en actividades, porque no todas las actividades tienen como ese espacio seguro para que tú puedas como sentirte cómodo y participar. Entonces como que también es una manera de retener ese talento. E incluso retener el talento, porque si una empresa, yo creo que hoy en día como que todo está cambiando un poco, ¿no? Y creo que las personas no solo nos mueve lo monetario, sino que vemos que hay muchos retos a nivel mundial, no solo a nivel medioambiental, sino también a nivel de migraciones o cualquier reto, ¿no? Y entonces como que creo que, bueno, yo ahora me imagino en una empresa y como que no solo me iría a una empresa por el tema del dinero, sino también por cómo me siento, qué está haciendo la empresa en retorno con la sociedad. Y creo que eso es algo que se está dando más hoy en día. No sé si también porque se ha motivado pues, con el tema de la responsabilidad social corporativa o porque se está viviendo más ese momento, pero como que creo que nosotras también aportamos eso. O sea, me parece muy guay. Justo es que, quieras o no, yo por ejemplo he trabajado en empresas grandes en Reino Unido y sí noto, y yo lo comentaba con Maura, se lo comentaba a mi familia, yo no conocía a mis compañeros, no sentía que conectase y tal. Sí noto que ahora que estoy más metido en el mundo de las startups, que conozco más gente
de empresas que están empezando, que tenemos esto, es como que nacen con una cultura que quieren cuidar, que nacen con una idea de decir, no, vamos a cuidar al trabajador, no quiero ser 30 personas y nunca juntarnos y tal. Creo que eso también las startups o las empresas que están haciendo ahora lo hacen mucho. Y con respecto a esto que estamos comentando del retener al trabajador, etcétera, me parece importante porque cuando estás creciendo tu empresa, esto es que lo vi en un post de LinkedIn, lo que más te preocupa es la cultura, porque no puedes retener siempre por dinero. O sea, porque desafortunadamente, si tú solo esperas que la gente se quede por dinero, o sea, siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú, otra empresa que te da. Entonces tienes que construir como esos pequeños lazos, esas pequeñas cosas que hagan que la persona se lo plantee. Que a lo mejor se va, pero a lo mejor se pasa un día o dos diciendo lo típico de no estoy seguro porque estoy muy bien, porque es que mis compañeros, eso lo creas tú, lo crea la empresa, no se crea solo. Y hace poco también en un podcast escuché el fundador de Soluble, que es una agencia, decía el hecho de que las empresas son lo que los trabajadores hablen de ti en el bar. O sea, si ellos se van y con este tipo de actividades que vosotros podéis ayudar, construyendo relaciones, lazos, algo diferente, estoy seguro que esa persona se va a ir y decir con su familia y tal, hoy he hecho esto, hoy le he enseñado a mis compañeros de trabajo de dónde soy, o hemos hablado, o me han preguntado, y ha dado pie a ello, ¿sabes? Genere esas conversaciones en los bares. Ojalá hablen en los bares de nosotros. ¿Cuánta gente habrá en los bares hablando de nosotras, de lo que hacemos? Ahora se me ha generado esa curiosidad. No, está súper guay y sé que lo vais a conseguir con respecto a las empresas. Volviendo un poco ahora a donde estáis ahora, eso es un poco donde estáis yendo o queréis ir. Ahora donde os encontráis es en los colegios, institutos, aquí en Zaragoza. Habéis mencionado que necesitáis más recursos para tal. ¿Qué idea? Ahora me imagino que estas ideas que estáis haciendo es para poder conseguir esto, pero ¿cómo lo estáis gestionando ahora? El hecho de que solo tenéis estos dos y notáis que os han llegado más peticiones, o habéis notado que os lo preguntan más o que podéis acceder a más colegios. Nosotras a principio del curso escolar abrimos una convocatoria, la enviamos a todos los centros educativos de Zaragoza para ver cuántas personas o cuántos centros educativos, más bien dicho, estarían interesados en participar en el aula cultúrica. Se apuntaron 9. De los 9 tuvimos que elegir solo 3 porque teníamos financiación para hacer el proyecto solo en 3 institutos. Ahí es donde vimos, punto número 1, que abrir una convocatoria en septiembre para los colegios es muy mala fecha porque no se enteran y no te hacen caso. Punto 2, que aunque no te hacen mucho caso, 9, sí, o sea, 9 es un número bastante alto para llevar en esos momentos 1 año y medio nosotras haciendo proyectos. Imagino que estas convocatorias es genial que sean 9 porque lleváis poco tiempo relativamente. O sea, 9 me parece un número muy guay, quiere decir que cada vez más colegios están interesados. ¿Cuáles en esto que aprendisteis en el programa de emprendimiento? Obviamente esto es a largo plazo, pero ¿cómo os gustaría o cuál es vuestra idea de poder acceder a eso? Porque solo sois 2, necesitáis otras personas y para contratar a otra persona pues se necesita más dinero. ¿Cuál es vuestra idea o cuál es el primer paso para poder decir, vale, pues el próximo año o dentro de 2 ya no serán solo 2, sino que serán 4 colegios? Ahora mismo estamos accionando como la primera etapa de empezar a contactar con empresas. Estamos como elaborando un dossier como de presentación de lo que va a ser el laboratorio cultúrica que comentábamos hace un momento, porque vemos que va a ser una vía para conseguir dinero. Incluso aunque solamente hagamos un proyecto puntual dentro de la empresa, pues de 2 horas me lo invento, que podamos como recibir como un boost de dinero para poder luego realizar los proyectos en los centros educativos. Digamos que sea la empresa como que patrocine que en el Instituto X se realice el proyecto, que también creemos que puede funcionar. Y también estamos en un momento de como repensar un poco la metodología precisamente para ver cómo podemos ser más personas las que estemos dinamizando esos talleres, porque ahora nosotras somos empresarias, contables, redes sociales, talleristas, muralistas, no sé qué,
necesitamos como centrarnos, dividir esas tareas. Y yo al principio he pensado que lo que más me costaría es desprenderme como de la parte creativa, artística, plástica, pero me he dado cuenta de que ahora mismo lo que más me costaría desprenderme es como de la parte, digamos, de estrategia, y que sí que podría como delegar la parte creativa en si conseguimos como generar una comunidad de artistas que puedan ser ellos mismos los que vayan a los distintos centros educativos y guíen esos procesos porque al final los chavales necesitan estar acompañados por alguien que pues tenga experiencia pintando murales o experiencia artística. Y nos hemos dado cuenta que podría ser muy guay incluso, y que todas las obras podrían ser muy distintas, y que podríamos generar una comunidad mucho más grande, porque también sería una forma de dar trabajo a esos artistas, aunque sea como de una forma esporádica y tampoco sabemos muy bien todavía qué cantidades serían, aunque sea como en cuestión de royalties o lo que sea. Conseguir eso es como, yo creo que nuestro objetivo ahora mismo, ver cómo llegar a eso, porque es la forma de escalarlo. Y además como que estamos en un momento de afinar un poco qué necesidades creemos que vamos a poder tener contando con nuestras habilidades, y qué nos falta, ¿no? ¿Qué otra fuerza podemos tener complementaria a eso que tenemos? Y entonces como que estamos ahí evaluando, bueno, pues es que en los talleres estamos viendo que necesitamos, que esta habilidad es súper importante porque ayuda como a cohesionar el grupo, o incluso fuera, pues estamos viendo que nos interesaría igual una persona que nos pudiera como ayudar en esa parte legal, porque al final lo que hablaba antes, Kat, del tema de las obras colectivas está ahí. Entonces como que estamos en ese momento de intentar como ver cómo detectar esas necesidades que a nivel equipo tenemos, y que nos gustaría como ver cuáles son como las prioritarias cuando podamos contratar a esa primera persona, por ejemplo. Porque es como un paso súper importante, ¿no? Y estamos como ahí analizando qué será falta. Yo tengo muchas preguntas ahora mismo. La primera que quería decir, volviendo al tema de los artistas, colaboración con artista, o pagarle a un artista que lleve el mural y eso, una guía, ¿no? Creo que es súper importante también, un poco por lo que hablamos de te estoy pagando un trabajo, lo estás, al final ellos lo van a tomar de una manera muy seria, va a ser más como un taller, puede ser, o más como un profesorado, ¿no? En plan, dando una docencia, ¿no? Mira, te voy a enseñar, vamos a hacer esto, los murales podrían ser muy distintos. Creo que es rico culturalmente, artísticamente, creo que le va a dar un toque muy, muy bueno para vosotras también, como marca, entre comillas, como asociación, ¿no? Y creo que los artistas en sí les va a encantar, porque el proyecto Artebrige es un proyecto muy bonito, y tener a alguien que encima y dirija estos murales, esta persona se va a sentir parte de algo bueno, parte de, mira, pues aparte de todo lo que yo hago, estoy llevando mi arte en esto, y creo como esta comunidad, ¿no? Un poco lo que hablabas tú, Ari, antes. Creo que por ahí os iría muy, muy, muy bien. Y volviendo a vuestros roles, tengo una pregunta. Sí, totalmente. Es que nosotros lo hablamos mucho con Patri, porque nosotros tenemos... somos muy distintos, Sí, somos roles muy diferentes, pero la parte creativa y eso nos complementa una barbaridad. Somos muy complementarios, eso es muy bueno. Siempre hablamos de las patas que nos faltan, porque nosotros obviamente dentro de un tiempo necesitaremos contratar gente un poco en el punto en el que estáis vosotras ahora mismo. Hablamos de qué pata me falta. Nosotros nos falta la pata del marketing, ¿no? Ese tipo, ¿no? Tenemos finanzas con él, la parte artística conmigo, diseño, siempre hablamos de esto. ¿Cómo os dividís el trabajo? Por teniendo roles tan parecidos, ¿no? Y tanto trabajo en sí, porque tenéis que gestionar, sobre todo el tema de la gestión, gestionar muchas patas ahora mismo. La gestión del dinero, la gestión de los institutos, la gestión del mural, no sé, tenéis como demasiadas patas. ¿Cómo parte Ari y Kat en el momento de decir, vale, tú haces esto y yo voy a hacer esto? Quiero que volvamos al principio del todo, porque me causa curiosidad. Pues a ver, justo esas dos cosas que has dicho las tenemos divididas. Fíjate, lo de la parte más de contabilidad de dineros, de ver cómo tal, es suya. La parte de relación con los institutos la lleva yo y tal.
Entonces justo eso sí, hay otras cosas que tenemos como más compartidas. Es que Entonces, no sé. nunca ha habido una reunión de decir, vale, tú esto, yo lo otro. Fue como desde el principio cuando empezamos como un poco... Iba surgiendo solo el trabajo, entonces al principio dependíamos, bueno, seguimos siendo muy drogodependientes una de la otra, eso es muy fuerte porque hubo un momento hace poco que nos dimos cuenta de eso porque bueno, tuvimos movidas con el Asana, que es como donde la plataforma en la que gestionamos un poco nosotras el proyecto y el trabajo y tal, y fue ahí donde nos vimos, buah, es que tía, somos súper drogodependientes una de la otra, en plan, en que necesitamos en todo momento estar súper comunicadas, como yo constantemente buscaba aprobación de su parte, y ahora hemos aprendido más, también hemos aprendido por la fuerza, porque no nos da la vida, o sea, yo ya, No por hay ejemplo, tiempo de hacer según qué cosas. estamos grabando un documental, al principio yo quería estar como más pendiente y ha llegado un momento que he dicho, mira, o sea, al final Ari es la que ha estudiado periodismo, sabe más de edición de cosas, yo ya me he como desatendido de eso. Pero ha sido como por la fuerza, no ha sido una decisión de venga, tú esto, yo lo otro. Pero sí que lo tenemos un poco dividido, lo que decías. Y luego también hay como pequeños proyectos, porque aparte de la acción que llevamos en el instituto, que es Aula Culturica, del Laboratorio Culturica, como que sí que de vez en cuando hacemos como pequeños proyectos donde nos contacta pues una entidad para desarrollar o dinamizar una parte. O dar una Entonces, charla. Sí, entonces como que siento que en función de por dónde ha entrado ese proyecto, también como que lo organizamos de una manera u otra, ¿no? Como que Sí. de repente pues una persona ha contactado a Kat y entonces es ella la que lleva más como la interlocución con esa persona, o de repente me ha entrado a mí por otro lado y como que separamos algunos de ellos un poquito. O si tenemos conflictitos, en plan, ay, yo con estos no pues tú. Vale. No, pero eso no pasa muy a menudo, somos muy asertivas. No, a ver, hemos conflictos aprendido. no, pero sí que aunque no haya conflictos, sí que es verdad que somos personas, ¿no? Entonces hay veces que pues con una persona estás más cómodo y con otra. Entonces como que eso también lo intentamos mirar un poco. Respondiendo a la pregunta, yo llevo la parte de contabilidad, Ari lleva la parte de comunicarse con los centros educativos. Ya no sé qué llevo. Yo llevo la parte, digamos, la parte de, al final, como el acompañamiento artístico de los chavales, un poco después hacer como el Tetris del mural que le llamamos. Ari lleva más, por ejemplo, la parte, porque estamos haciendo un estudio de impacto, entonces más la parte como de todas las encuestas, todas las preguntas, traducir todo a los idiomas de los chavales. Como esas partes, pero eso, ha sido como al azar todo. Es que también algunas de esas tareas no estaban al principio, o sea, como que han ido surgiendo, entonces como, bueno, pues ¿quién se pone este gorrito? Entonces, ay, pues es que ahora tú estás a tope con esto. Aunque lo podíamos realizar las dos, es que como que llega un momento que también hay que medir las fuerzas del equipo, entonces igual, si está ella, por ejemplo, pues en un momento en el que, pues yo qué sé, con la parte creativa estás como hasta aquí, pues hay que descargar por otro lado. Si de repente yo estoy ahora como contactando con 20.000 institutos, sobre todo en septiembre que os comentamos que fue un horror, pues como el ver cómo equilibrar y cómo coger las cosas. Sí. Las redes, por ejemplo, las tenemos divididas. Bueno, sí. en Tenemos general, que... Sí, eso, las redes Hay se una nos reunión pendiente que Katy intenta evitar siempre. Que, bueno, no, en realidad tuvimos una mini reunión de ver cómo, en qué contenidos, no planificarlos 100%, pero sí qué contenidos, qué hitos nos gustaría comunicar como en los próximos meses. Hasta ahí hemos llegado. Pero como que sí que nos falta un poco, porque es que al final no tenemos tiempo para todo, ¿no? Que no nos da Como alinear y nutrir más esas redes. Entonces ella lleva más Instagram, yo ahora LinkedIn, Twitter, X, lo que sea, porque está en un momento raro. Y ahí estamos. Sí. A ver. Pero es guay porque al final a nosotros nos pasa un poco igual. O sea, nosotros realmente no hemos tenido una reunión. Al principio nos decían, recuerdo cuando entramos en el programa de emprendimiento de Emprende de la Europea, nos decían, debéis tener roles. Pero al principio era muy complicado porque nosotros no teníamos ni MVP, no teníamos nada. Ahora cada vez estamos teniendo más cosas. Si es verdad que al principio cuando empiezas eres todo. O sea, tienes todos los gorritos, tal. No lo dividimos, pero al menos para nosotros también ha sido muy fácil porque nos complementamos muy bien. Pero al final yo estudié economía, ya estudió diseño de producto y excepto pocas cosas de creativas y tal, juntamos ideas. Pero aún así, muchas veces yo doy mi opinión, pero yo le digo, confío en ti.
porque realmente ella tiene más ojo, tiene más tal, etcétera, pero para otras cosas las hago yo. O sea, todo a lo mejor a mí me gusta mucho la parte de escribir, lo de los números, etcétera, me gusta mucho más. Entonces ella confía en mí. Sí es verdad que al final lo hacemos un poco en común, pero sí hemos separado mucho eso, pero un poco como vosotras. Creo que es mejor cuando surge así, es en plan de surge por roles, por cómo es cada uno y ya Sí, está. Y no hay como un total. conflicto de queremos hacer esto. Y, por ejemplo, al final creo que la parte de las redes sociales, nosotros estamos igual, pero sí es verdad que no teníamos contenido, pero lo mismo. O sea, tenemos la reunión de decir, vale, tenemos que subir, nos tenemos que obligar, nos tenemos que exponer. Ella, por ejemplo, para eso, como ella estuvo ya, Maura lleva 4 años emprendiendo, entonces ella ya con otra marca se exponía, salía, hacía vídeos. Yo esa parte no la tengo, ni siquiera en mis redes personales normalmente lo hago. Pero desafortunadamente estamos en un mundo ahora mismo donde hay que hacerlo. Es como que se debe hacer. Total. Incluso para nosotros esto, cuando lo hicimos, es añadirnos un gorrito más que a lo mejor no estaba, pero cuando lo hicimos es como, no, queremos relacionar Museo Monkitoki con Monkitoki. Es conectar el arte a la marca, ¿sabes? Porque al final nos queremos. Pero es más trabajo. Obviamente vosotros tenéis más cosas porque lleváis en este año y medio. ¿Cómo vais notando? Porque yo siempre tengo esa curiosidad. Porque nosotros estamos empezando, o sea, no tenemos prácticamente nada comparado con vosotras. ¿Cómo notáis todo lo que se os ha ido añadiendo con respecto al principio? Porque al principio a lo mejor serían 2 cosas, ahora esto, Fanáticos. ahora esto, el laboratorio que queréis añadir con respecto a las empresas es algo más. Ya enviar los emails Claro. es otra cosa más. Es que el tema, por ejemplo, con el tema del aula cultúrica, es que nosotras estamos los jueves y los viernes por la mañana en institutos. Entonces, ¿eso qué hace? Que el tiempo antes de empezar el proyecto que dedicamos a oficina era de 5 días y de repente se reduce a 3 días. Bueno, era de 7 días porque Bueno, no sí, teníamos porque fines teníamos de un semana. modo nada. loco. Pero ya cuando empezamos a hacerlo bien, que eran 5 días y de repente se reduce a 3. Entonces, los primeros meses, de hecho lo hablábamos hace poco, como que de septiembre a diciembre se nos pasó el tiempo muy rápido. ¿Por qué? Porque yo creo que estábamos como locas, en plan, tenemos que hacer esto. Y yo ahora sí que me encuentro más cómoda, sí que estoy como ya habituándome a, tengo 3 días de oficina y no tengo más. Hay que ver cómo estructurar las tareas y hasta dónde se llega y en qué se llega, como medir bien qué interesa y qué no. Entonces... Por eso tenemos ahora los roles más definidos, porque ha llegado un momento en el que hay mucho más trabajo, mucho menos tiempo para trabajar, entonces hay que desapegarse de las tareas. Yo antes, yo soy muy de que me gusta estar en todo y me gusta ver todo, aunque no, como que me gusta. Y ahora ya he aprendido a, mira, no me da, no llego. O sea, esto es tuyo, yo no llego para verlo. Antes me pasaba que yo siempre buscaba como... enseñarte pues todos los diseños, todas las cosas que hacía, todos los carteles, toda como la parte más de diseño y tal, y ahora ya llega un momento que sé que tú confías en mí, pero también sé que vas tan a tope que digo, no le veo a yo ahora estar aquí liando con a ver de qué color lo pinto, o esto de qué tal, porque sé que es que ella como que va a confiar en lo que yo haga y tampoco necesita que le esté liando ahora con esto. Pero sí que es verdad que al principio yo no sé, yo como que sentía esa necesidad porque es como tan nuestro el proyecto de que tomemos las decisiones siempre juntas. Ahora ya no... No en todo, no en tanto. lo importante sí, En lo importante pero en sí. lo que es como pues, lo que tú dices, que yo voy a confiar en cómo vas a sacar una imagen para que... Claro. Sí, total. Por ejemplo, en los proyectos, cuando tenemos que escribir un proyecto para una subvención o algo, eso sí que lo hacemos siempre juntas. Hemos aprendido a dividirnos partes ahora, pero normalmente cuando hay que escribir un proyecto es unas jornadas intensivas o hacerlo juntas en oficina o telemático funcionamos muy funciona bien porque por lo que Sí. sea, como debe ser que estamos como más focalizadas, Sí, enredamos poco. menos, porque si estamos aquí como en la oficina es como... Yo distraigo mucho. Ay, de repente, pues yo que sé, nos levantamos a hacer no sé qué, ay, aquí hay una cosa, Sí. no sé, como que jugamos y nos centramos mogollón, entonces... Pero sí, los sí, proyectos es curioso. los escribimos juntas, los proyectos Sí. siempre. Me gustaría preguntaros aparte sobre vuestro side project que nos habéis comentado, que es el documental, porque tenéis muchas cosas, los roles, etcétera, pero sin embargo, en algún momento dijiste, vamos a hacer un documental que nos apetece trabajar más. ¿Qué queréis hacer con esto y por qué? Es todo estrategia de marketing y de venta. No, sí, estaba pensado para eso. Está pensado, de hecho, el documental estaba pensado al principio
para luego poder presentarlo a las empresas del Laboratorio Culturica y que vean lo que se está haciendo dentro del proyecto. Es como una forma de resumir visualmente en qué consiste lo que hacemos. Era esa la idea. Ahora ha mutado, sigue mutando, estamos constantemente, aunque no nos reunamos en reuniones de reescritura de guión, reescribiéndolo sobre la marcha, pero el objetivo del documental es ese. También ha sido como una forma también para nosotras de experimentar lo que es tener como un pequeño equipo y estamos aprendiendo de ello porque claro, al final están viniendo pues alumnos en prácticas, una persona voluntaria que les interesa, les ha llamado el proyecto, que están grabando en jornadas de grabación que son pues una vez por semana más o menos y tal, y el ver cómo transmitir la información, cómo conseguir un poco lo que te estás imaginando, como que está siendo también un viaje. De hecho, como que antes de empezar esta parte hubo un momento que nos vinimos así muy arriba que nos apetecía tener como 200.000 voluntarios de diferentes áreas y ahora decimos no, para, que de momento tenemos este equipo de voluntarios en el área audiovisual y si viene otra persona voluntaria que tenga como mucho interés para desarrollar pues su actividad en otra faceta, como que también se necesita tener ese tiempo para pues poder formarle, estar encima de él y que de momento nosotras también estamos como creciendo y no podemos como de repente tener 200.000 personas, que hay que medir también en las fuerzas en ese sentido. Entonces nos está sirviendo un poco, yo creo que para darnos cuenta de lo que es tener un equipo humano, aunque sea de forma esporádica con este documental. Y cómo transmitirle lo que quieres, porque claro, hasta ahora Ari y yo, de todos los proyectos que hemos hecho, hemos ido grabando making ofs, vídeos, siempre los hemos grabado nosotras, los ha editado siempre Ari. Yo creo que han quedado siempre bastante guay. Y es que además ahí era muy fácil porque Sí. sabíamos que era lo que queríamos, estamos más tiempo juntas, entonces al final como que yo sé qué visión tiene, ella sabe la visión que puedo tener yo y como... Pero cuando no es así, que es un equipo que solo ves una vez por semana, pues es distinto. Esto se lo decía ayer a Maura, le decía que tú y yo estamos como súper sincronizadas de leernos la mente y que llega un momento en el que tú tienes que trasladar toda esa información a un equipo de 5 personas y que es el doble de trabajo, porque claro, para que ellos lo entiendan, tú tienes que ver cómo se lo explican. Se lo explicas para que lo entiendan y es súper complicado. Por eso sí que hicimos al principio pues una formación con ellos, con la directora de cine que nos ha acompañado, pues para que por un lado como que aprendieran un poco sobre lo que es el cine documental, porque al final son alumnos que igual en su formación pues no se han especializado en esa área. Entonces como pues, que también vieran como esa sensibilización, esos tiempos que se necesitan, incluso que se empaparan un poco de la esencia de lo que hacemos. Ese universo que hemos ido creando, que es muy personal, que claro, también tienen como que empaparse, sentir lo propio para poderlo filmar. Entonces esa parte yo creo que la hicimos muy bien, que me parece algo como yo creo que fue muy para guay repetir, eso. Tener como si alguna vez volvemos a tener, bueno, alguna vez, cuando tengamos voluntarios o gente que quiera colaborar, como esa parte, ese onboarding de darles pues lo que necesitan saber de tu proyecto, porque al final tú lo sabes muy bien, pero la otra persona no lo sabe tan bien, entonces cómo transmitir esa información para que la sienta propia. Y lo que comentaba antes Patrick, el cómo retener el talento, cómo que esas personas luego se quieran quedar, porque al final es un documental que el plan de rodaje dura 1 año. Entonces estamos rodando durante 1 año, son personas voluntarias que están haciendo prácticas con nosotras, cómo retener que esas personas mantengan la motivación durante el año entero, que vivan el proyecto como algo suyo. Entonces nosotras sentimos la necesidad de hacer pues, esas jornadas de team building que hablábamos al principio de curso, en las que no las dinamizábamos nosotras, las dinamizó Laura. Un trabajo chapó. Sí, y nosotras éramos alumnas más junto con ellos para, pues precisamente, además de que nosotras tampoco sabemos de documental, aprender, porque somos las que lo estamos dirigiendo, saber cómo comunicarnos con nuestro equipo y está siendo guay. Lo que os comentábamos antes, al final nos hemos ido metiendo en cosas, el documental sigue siendo importante, pero lo hemos ido adaptando, pues porque, por ejemplo, yo me acuerdo que estábamos pensando en una duración de media hora, ahora eso lo hemos bajado, también pensábamos grabar en más localizaciones, ahora creemos que tiene más sentido estar solo en un instituto y poder contar como la historia de ese instituto en lugar de estar como mezclando cosas, porque no solo somos nosotras luego pues a nivel de edición, difusión, etcétera, sino también el equipo que se tiene que trasladar, que son 3 institutos que además no es que estén como muy bien localizados,
en el sentido de que pues uno está fuera de Zaragoza, el otro está al norte, bastante al norte de Zaragoza, el otro está en la otra punta. Entonces como que hemos ido como acotándolo a donde podíamos llegar. A las fuerzas que Claro. tenemos ahora mismo, porque Lo que no empezamos quita con que, muchas claro, ganas. con mucha y- ilusión, o sea, sí. sí, teníamos como muchas ganas, mucha ilusión y nos creamos una película en nuestra cabeza muy chula, que está muy bien y al mismo tiempo hay que ver cómo reconducirla y ver hasta dónde podemos llevarla. Y hasta dónde llega tu equipo, porque claro, el equipo también tiene unas fuerzas que son las Claro. que son y nosotras pues tenemos que adaptarnos a también al final son personas voluntarias en prácticas que están aprendiendo también a la vez que lo están haciendo, entonces no puedes tener tampoco una exigencia aquí de Guillermo del Toro, que me gusta bastante. Es que es un ámbito completamente diferente a lo que estáis haciendo ahora. Es que Claro. no tiene nada que ver con lo que estáis... O sea, que ver obviamente porque está contando vuestra historia, ¿no? Y lo que hacéis, pero es un ámbito completamente diferente. Entonces, meterse en otro melón Sí, total. y gestionar eso también y aprender a gestionar un poco de que eres alumnas de esta chica, ¿no? Un poco gestionar todo el equipo, pero me parece que todo esto da experiencia y como vais a tener Total. gente luego a cargo, os va a venir súper bien. además. Yo creo que nos ha venido muy bien para aprender sobre todo eso, a cómo liderar nuestro equipo para que en un futuro cuando seamos más podamos ser buenas líderes. Ir aprendiendo de nuestras cagadas. Es importante. Básicamente. Sí. Ay. Sí. A mí me parece muy guay. Ya nos contaréis cómo se llamará cuando... El Culturica Film. Culturica Film. De Ese es momento, el nombre que de momento. provisional. Igual de repente evoluciona. No se sabe. Sí, O se no queda se así. sabe. Es verdad, porque a veces como que algunos nombres que hemos puesto se han quedado así para siempre y luego otros los hemos ido cambiando. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Bueno, pero está bien, estoy seguro que será maravilloso. Y bueno, podría ahorrarme la pregunta, pero me gustaría saber si en algún momento habéis pensado en dejarlo en este tiempo o en llevar realmente relativamente poco. Entonces no sé si habéis pasado por ese proceso de llegar a casa y decir, vale, no quiero hacer esto, no quiero estar otro mes no sabiendo si cobraré o no y a lo mejor en otro trabajo normativo de 9 a 5 si me lo pueden dar. ¿Lo habéis pensado? O... Yo creo que de forma seria en este poco tiempo no. Sí que hemos tenido alguna vez, pues bueno, yo al menos con Miguel la conversación de, joder, si estuviéramos en un trabajo, pues lo que tú dices, de 9 a 5 tendría menos preocupaciones y más seguridad y tal. Pero como que a nivel serio, no. Yo tengo claro que no. Sí que es verdad que he tenido miedo de que Ari me abandone a mí. Y me lo ha manifestado. Sí, porque Ariadna pues ha estado con oposiciones, ha estado, bueno, al principio cuando empezamos sí que estaba como más metida en las oposiciones y tal, entonces yo estaba en plan de, bueno, a ver cómo hago retener el talento dentro de Artebrige y que no se me Claro, vaya a un porque museo es que a... cuando creamos Artebrige, el primer proyecto, allá por 2022 hemos dicho, es que Sí, yo las 2022, fechas, eso sí. es, 2022. No nos imaginábamos todo lo que iba a crecer y también estamos como en otro momento vital. De hecho, lo hablábamos hace poco, pues claro, que si de repente me llamaran de una lista, pues depende de lo que me ofrecieran. Si es una cosa corta de un mes, pues igual, por cogerlo sí, pero si es algo más largo ni de coña, porque es que la Ari de hace no sé cuántos años, no, es que es verdad, porque cuando haces este tipo de cosas, de oposiciones o de otros planes que como que son a largo plazo, pues tampoco te puedes casar con lo que decidiste hace no sé cuántos años porque tú misma has evolucionado, entonces como que... Para Bueno, mí, como que el otro día, de respondiendo- hecho, eso me lo manifestó hace como un mes. Para mí fue cuando yo oí eso Ah, que me porque es dijo... que ella habló con... que me dijo... Ella habló con Rosa y claro, porque yo me presenté, pero solo para ver cómo era el examen al examen este de profesorado, que además ni siquiera lo terminé, o sea, no sé en qué momento se piensa Kat que me podrían llamar de eso. Pero bueno, y me dice, ay, es Porque que es muy me dijo inteligente. Rosa que te podrían llamar, y digo, pero si me he congelado en esa lista, o sea, ¿cómo me van a llamar? Que en esa lista ni siquiera estoy... Yo dije, toma, o sea, ya por primera vez como que me dijo claramente, bueno, que igual tú lo sabías, pero yo no lo sabía, en plan de que como que no, pues lo que has dicho antes, que no puedes recaer en las decisiones del pasado, yo dije, ay, mira, ay, no se va a ir a una Tranquila. porque claro, yo entiendo que mucha gente es muy igual ser funcionario, porque tienes un trabajo pues de 9 a 3, ni siquiera de 9 a 5, o sea, es que es un trabajo muy cómodo, que hay gente pues que le gusta eso y que evidentemente si te lo ofrecen, pues ¿qué vas a hacer? O sea, entonces yo ya ahí me quedé tranquila, estoy tranquila. Tranquila. Sí.
Abriendo el melón porque claro, ahora que has comentado esto, se me viene a la cabeza el hecho de decir, vale, sois socias. Obviamente, Sí. este hecho de que tú tengas ese miedo es normal, porque si se marcha un socio, es como un socio fundador, es como, vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenéis pacto de socios? ¿Tenéis algo que haga...? Estaba hablándolo una vez con Maura hace meses, me dijo, pues es que nosotros tenemos un pacto de socios porque no sé qué. Y yo, oye, nosotros no tenemos estas movidas. No. No sé si deberíamos. Deberíamos, no sé. porque Ya el nos otro día contaréis. con esto que nos estuvo Sí. diciendo la abogada del papel este que nos faltaba, Ah, porque tal. eso también tendrá que ver. Bueno, no sé. Bueno, Pues es que quizás, claro, por ejemplo, con en el algún pacto, momento. en un pacto de socios, Sí. esta conversación, que obviamente es incómoda, Ya. no la hubiese enfrentado tú a nivel personal, sino que la tienes que enfrentar a nivel negocios, porque volvemos Claro. un poco a lo mismo. Mm, Sois amigas, es maravilloso y todo es genial, pero es mejor sentarte en algunos momentos y decir, vale, vamos a sentarnos, somos amigas, pero vamos a sentarnos en modo negocios, igual que me habéis hablado de que queréis que esto sea sostenible a 20 años, tener una conversación incómoda de decir, oye, Ya. si tú te marchas pasa esto, si yo me marcho pasa esto, si a lo mejor esto empieza a ir bien y tú decides irte a unas oposiciones, no te llevas nada, todo es tal. Esas conversaciones a lo mejor se deben de tener. O sea, lo digo porque al final está muy bien el hecho de nos llevamos genial. Total. Yo con Maura me llevo increíblemente, pero también hemos hablado de, oye, es esto. Vamos, esto es por donde vamos a ir, esto es lo que necesitamos, esto es lo que yo pido de ti, esto es lo que tú pides de mí. Y bueno, para terminar termino yo, luego ya contenéis vosotras, el hecho de los funcionarios. Obviamente tener un trabajo de 9 a 5, de 9 a 3 es maravilloso. Ya ni siquiera voy a hablar de los funcionarios en sí. Hablo del hecho de, creo que las personas que quieren emprender o que quieren hacer algo trabajando para ellas mismas o en su proyecto, en su marca, en lo que sea, creo que tienes algo dentro de ti que si estás trabajando de funcionaria o yo si estuviese de funcionario o en un trabajo de 9 a 5 que lo he tenido, o sea, le daba más vueltas. Sabía que algo no me llenaba. O sea, lo he vivido durante mucho tiempo, así que estoy seguro que te pasaría a ti. Dirías, vale, no fue un error, estoy seguro que al final te Me pasaría. ha pasado en alguna experiencia profesional de estar pues diciendo, esto empezó de forma creativa, pero ahora de repente se ha vuelto rutina, no siento que esté como evolucionando. Lo que comentaba antes, Kat, de que al estar nosotras emprendiendo y haciendo como creando desde cero nuestro universo, también estamos explorando facetas que no se nos había permitido, entre comillas, desarrollar antes, porque claro, cuando estás como encorsetado pues en un ámbito laboral, sea de funcionario o de empresa privada, como que no siempre tienes como la posibilidad de crecer y explorar otras cosas. Sí, total. O sea, con eso siempre digo, porque creo que lo de emprender, no es que lo tengas dentro, pero al menos tiene que haber algo que te llame la atención, porque si no, no te meterías en esto, porque al final no es fácil. Yo tengo claro que soy perfil emprendedor 100%. Tiburona. O sea, delfín. No, pero lo tengo súper claro. O sea, yo no me veo... Es lo que te decía, que yo creo que ha llegado un momento en el que no encontrábamos un trabajo que nos llenase fuera y nos lo hemos tenido que crear nosotras. Porque yo no me veo haciendo... Ya ni siquiera, mira, con el tiempo de oficina que tenemos ahora, que es de lunes a miércoles, yo no me veo haciendo lo mismo de lunes a miércoles. Es que me aburro. Y aquí, pues no, porque todos los días, incluso cada 2 horas, es que hay que hacer una cosa distinta. Entonces ya como que tengo esa... Como que mantengo la mente activa y como constantemente creativa, pensando cosas y que constantemente como ideas por todos lados. Y eso en un trabajo convencional no ocurre. Sí, tienes las ideas, nadie te las escucha, o si te las escuchan tienes un poco de Bueno, suerte. siempre igual hay alguien que Sí, sí, puede no vamos ser, a demonizar, puede igual hay ser, alguien que tiene exacto. como un... Puede ser pero- emprender. Totalmente, Sí. Pero bueno, No, es más creo- complicado, es distinto. Sí, creo que al final cada uno tiene dentro diferentes cosas. Hay gente que es súper feliz de 9 a 5 y me parece maravilloso. Yo no lo he sido y no Ya. creo que lo sea y ya está. Creo que tenemos otra cosa dentro Ojo, y ya yo está. también Cada hablaba de persona. momentos vitales porque, bueno, recientemente hablando con otras amigas que estaban emprendiendo y tal, como que también siento que es también el momento en el que te pilla. Porque igual de repente esto que estoy haciendo, tengo 37 años e igual no lo hago. Yo creo que no, pero igual de repente sí, no lo sé. Pero como que siento que también es el Creo momento en el que todo va evolucionando. Yo hablo mucho con Maura sobre esto de decir, vale, Monkey Toki ahora, y a veces tenemos de, no, yo quiero que esto esté conmigo 20 años y yo lo que hablamos siempre es como, bueno, veremos qué pasa en 5
A lo mejor en 5 Monquito que ya nos atrae tanto y queremos hacer otra cosa. Yo, por ejemplo, siempre tengo en la cabeza como me gustaría volver a emprender. Y estoy emprendiendo ahora, pero me gustaría hacer algo. Me gusta mucho el mundo tecnológico también, de los SaaS y tal, y me gustaría hacer algo por ahí, pero no sé el qué. Pero bueno, es como que son momentos vitales. Ahora, en el momento en el que estoy es... Yo hice el máster, por ejemplo, el año pasado de Business Analytics y yo no quiero ejercer. No me apetece porque es como que estoy con Monkitoki, que he aprendido tanto en un año más que en mis 5 años de experiencia en finanzas, que obviamente todo eso me ha servido para el día de hoy. Y digo, es que me apetece hacer 1000 cosas. O sea, quiero todo el tiempo dedicarlo a esto. Pero es lo que dices tú, Ari. O sea, es un poco el momento vital en el que te encuentras. Quién sabe el Patrick o la Ari o Kat dentro de 5 años, ¿sabes? Sí, porque esto también es una cosa que hablábamos, lo hemos hablado con los otros artistas, y es que todo al final tiene un camino, ¿no? Y todo el camino que hemos recorrido nos ha llevado hasta tu experiencia migratoria, te ha llevado a crear con Ari esto, ¿no? También, porque a lo mejor si tú no hubieses venido de otro país, a lo mejor no hubiese nacido eso en ti, ¿no? Entonces un poco del camino también que hablamos con Patri de... Sí, él ha estado 5 años trabajando en un sitio donde no le gustaba, ha sentido que no era su sitio, pero ha tenido que pasar por eso. Total. Porque si no hubiese tenido esto, o a lo mejor Patri siempre ha querido emprender, que es un perfil muy creativo, que no sabía que era creativo hasta que se ha juntado con Monkitoki, a que ha estado expuesto, porque también es una exposición, a situaciones en las que necesitas desbloquear otra parte del cerebro, ¿no? Porque él tiene la parte de los cálculos muy desarrollada, pero una parte donde tienes que pensar y decir, bueno, pues yo creo que podríamos hacer esto, o está tranquilo y de repente dice, pues si hacemos esto, ¿sabes? Esa parte creativa que está muy dormida, con los estímulos y depende de lo que estés haciendo, se va activando y es tan real. 100%. Y yo lo veo con él, porque obviamente yo he estado siempre metido un poco en el ámbito artístico, entonces mi parte creativa siempre ha estado como muy activa. Pero él, que viene de un mundo muy, muy diferente, todo le ha llevado a estar ahora mismo aquí y toda su formación nos sirve para ahora mismo donde está. Total. Por un poco lo que hablamos del caminito. del caminito y del momento vital en el que te encuentres. Da igual que tengas 20 años a que tengas 40 años, al final es qué te ha llevado ahí y es el momento de, bueno, voy a emprender. Y emprender me refiero a lanzarte, irte a otro país, porque nosotros siempre hablamos de que nuestros padres lo sentimos un poco como emprendedores, ¿no? Se fueron a otro 100%. país. No, el padre Patrick decía el otro día, no, es que yo no sé de eso, yo nunca he emprendido. El padre le decía, sí has emprendido porque tú decidiste irte a otro país de manera con los ojos cerrados, un poco lo que hacemos nosotros, que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo realmente. O sea, esto es literal y le pasa a todos los emprendedores. Siempre te llegas a un momento que dices, ¿cómo hacemos esto? ¿Y cómo se hace esto? Yo creo que eso es lo que nos diferencia, ¿no? Un poco de la gente que emprendemos y la gente que no. ¿Cómo hago esto? Pues es que tengo que buscar la forma de encontrar y formarme y aprender. Y lo que decías tú, que pues Patrick ha desbloqueado como esa parte creativa suya, a mí me ha pasado, por ejemplo, con mi parte más de numeritos y de mates y tal. Yo he sido, o sea, cero. O sea, a mí los números me han parecido lo menos atractivo posible siempre. Y ahora es que me gusta hacer la contabilidad, me gusta hacer los presupuestos, me gusta saber. Es algo que he desbloqueado que también es muy creativo, ¿eh? O sea, a mí me gusta hacer mis Excels preciosas. Porque si no me entero, tienen que ser bonitas porque si no, no las sé leer. Como que también hablamos de cómo esa creatividad que antes igual estábamos como destinando a otras áreas, cómo se reconduce y también nos sirve para desbloquear para conectar. Yo creo, justo ahora que has dicho de los Excel, A ver. yo en mi empresa, o sea, yo trabajaba con yo en mi empresa teníamos muchas filiales en la empresa en la que trabajaba y estaba muy conectado con una chica que era contable, trabajaba en finanzas también en Grecia. Y los Excel que yo le enviaba, incluso cuando me lo enviaba, yo le escribía por Teams, por favor, ¿podrías poner estos colores que para mí, o sea, mis Excel era un arco iris total, ¿sabes? Porque es como ella siempre se reía y me decía, me hace mucha gracia, pero vale, o sea, tal, es muy esto. Y bueno, volviendo a lo que hablaba antes Maura del emigrar y emprender, lo que han hecho nuestros padres, etcétera. Mi madre se vino cuando tenía 26 años, creo. Mi padre cuando tenía 30, que es la edad que tengo yo ahora, o 31 él tendría en ese momento. Y yo obviamente no es emprender al uso, pero es que hay tantas similitudes entre una persona que es extranjera, que llega a un país,
tiene tantos rasgos similares a un emprendedor, la incertidumbre, 1000 cosas a aprender, tienes que hacer 1000 trabajos que nunca hubieses hecho, lo mismo un poco los roles, hay 1000 cosas que una persona que viene de otro sitio, otro lugar, tienen en común con un emprendedor. O sea, que esto siempre se lo digo a mi padre. Y con respecto a, por ejemplo, cuando yo estaba en Inglaterra, era como, no sé mis padres cómo lo hicieron. O sea, muchas veces esta misma sensación la tengo con los emprendedores que admiro, que es como, wow, no sé cómo lo hicieron, pero tío, admiración total. O sea, tía, y admiración total. Con mis padres tengo eso también, que es como, yo me mudé a Inglaterra, me fui con dinero, o sea, yo ahorré 5.000, 6.000 euros, me fui allí, 20 días después estaba trabajando, todo de forma legal, todo perfecto. Mis padres se vinieron con 1.000 euros que le habían dejado, lo típico que cruzas, tienes esos 1.000 euros para vivir el resto, no tienes un lugar donde vivir, no tienes muchas cosas, no tienes tus padres, o sea, pero bueno. Yo creo que no tengo nada más que decir. ¿Tú quieres? Solo tenemos la última pregunta que siempre hacemos. No, seguiría hablando con vosotras porque se me ha hecho muy amena la conversación, la verdad. Hemos tocado como muchos temas muy interesantes, migración, cosas que nos llegan a nosotros también un poco más al corazoncito. Emprendimiento, que tampoco habíamos hablado, arte, no sé, ha sido una entrevista muy amena, estoy muy contenta, la verdad. Yo también estoy muy contento. Ahora vamos a hacer la última pregunta que hacemos siempre a todo el mundo, que es un poco... Hemos hablado, bueno, conocemos vuestro pasado, hemos hablado del presente, pero nos gustaría conocer un poco de cómo os veis, no lo que queréis hacer, porque ya no lo habéis contado, cómo os veis, qué queréis de Artebrige de aquí a 1 o 2 años. No os pido 5, os pido 1 o 2 años, ¿qué os gustaría? ¿Y cómo vemos a Artebrige en un año? En 1 o 2 años, ¿dónde os gustaría estar? Con otro nombre, es broma. No es broma, en verdad he dicho que es broma, pero no es ahí broma. Reflexionando sobre ello. Sí, estamos barajando a lo mejor cambiar el nombre porque cuando empezó Artebrige Studio, que es el nombre completo, pues pusimos un nombre así como un poco, no al azar, porque tiene como su significado y su trasfondo, pero nos estamos dando cuenta de que estamos creciendo, queremos crecer, queremos ser una, pues si vamos a ser una ONG, si vamos a ser una empresa social, lo que seamos, más grande, más internacional, que no necesariamente tenga que ser la descripción de arte, algo. Entonces nos gustaría darle como una vuelta a eso, estamos en proceso. Y es que ya lo he dicho, o sea, es que queremos ser una ONG grande, queremos llegar a todo el mundo. En un año nos gustaría poder contratar a alguien, yo creo que sí. Es verdad, sí, yo he ido más a los 5. Claro. Y de hecho estamos como ya mirando de qué maneras podría hacerse, eso sí, o sea, engrandecer el equipo. Poder seguir creciendo, poder llegar no solo a los institutos que ya llegamos, sino que también las organizaciones, instituciones, empresas confíen en nosotras. Eso también queremos. Y crear comunidad, sobre todo. Crear comunidad, sí, seguir en ello. Creo que son buenos objetivos, crear comunidad, que siempre es complicado y es importante. Crear comunidad, llegar a contratar a alguien y que conseguir, imagina que termináis el año con 2 o 3 instituciones que haya confiado en vosotros, ya es mucho, o cuantas más mejor, pero me gustan cómo os veis de aquí a un año. Nosotros también lo pensamos de aquí a un año, obviamente, cuando terminemos. Ojalá el Starter sea muy exitoso, que todo vaya bien, seguir creando comunidad a través del contenido que subiremos, etcétera. Pero sí, me parecen muy guay vuestros objetivos. Sí. Creo que son muy reales, plausibles, así que... Muy smart, ¿no? Como decía nuestra profe de liderazgo. Sí. No, en verdad tenemos nuestra plantilla con nuestros objetivos de hay que hacer esto, tal, con sus fechitas y todo. Lo que pasa es que ahora no nos acordamos de todo, pero en general el resumen es ese, realmente. Seguir aquí, crecer un poquito, aunque sea, poco a poco, porque crecer rápido tampoco es bueno, porque no lo podemos manejar. Entonces, tener como un crecimiento gradual que nos permita poder como absorberlo, porque si no lo absorbes, muerte por éxito le llaman, ¿no? A esas cosas, o sea, eso existe. Eso existe mucho, no queremos además. eso, no queremos eso, sí. Pues ya estaría. Muchísimas gracias, chicas. Ahora vamos a pasar a la parte más divertida del podcast, que es que os vamos a hacer dibujar. ¡No! Vale, ahora vamos a hacer el juego Monkey Toki, en el que dibujaremos un animal al azar en 15 segundos. Obviamente la referencia está en vuestras cabezas, ¿vale? Es muy divertido, es muy guay y gana el que mejor lo haga, obviamente, y esto es una competición. Aquí ya no hay amistad.
Hasta ahora no me está yendo muy bien, Que te voy a escupir en el completo de esto. Si le tiras el vaso... pero el animal es cigüeña. Hay que dibujar una cigüeña en 15 segundos, por favor. Venga, 1, 2, 3. Ya. Pensaba que había menos tiempo, la verdad. Entonces, había un momento que, Has- que has termina. Has cambiado el Le he boli y dicho todo. que Vale, tío. ahora poned el nombre, por favor. Vale, muy guay, ahora tenemos que enseñarlo a... ¿Hay votación o qué? Que voten, ¿no? Hay que enseñarlo a la A la cámara. cámara. Espera, nosotras tenemos otra cámara. Ah, ya. Ay, espera, muy que bueno, tapo el tío. vinito. Te ha dado tiempo el de Ariel le ha dado tiempo a cambiar el boli y todo. Patrick tengo que decir que Patrick hace todos los dibujos iguales. A ver, Este es bueno, este es bueno. Ah, eso está... Pero espera, eso es un flamenco, no es una No, es una cigüeña. El nido. Están en un nido. Yo también he hecho Yo no he nido. llegado al De nido. esos hay como en Alcalá muchos de esos. ¿no? Ahora vamos a hacer otro. Hacemos el de. Sí, vamos a hacer ese. Vale, está bueno. ahora es otro animal. Lo que haremos es dibujarlo. Por el otro lado. Espera, ahora en 15 segundos vamos a dibujar un leopardo. Pero tenemos que juntar las partes. Vamos a dibujar, por ejemplo, Ari, tú vas a hacer la cabeza, tú vas a hacer el cuerpo del guepardo, yo voy a hacer animal al que se está comiendo el guepardo y Maura va a hacer las patas del guepardo. Vale. 1, 2... Entonces vamos a ponerlo así. Ya. No sé cómo dibujar un... Lo he hecho un poco Yo Pokémon. se me lo hizo la siento. pinta también. Madre mía. Ya. Es mini dinosaurio, bebé. Quería hacer como un Bambi, pero Ah, es un... Pensaba que era como un bebé pájaro es un sin Bambi. desarrollar Es todavía. un ciervo Yo que me han matado y pensaba. está en la sangre. O sea, está Ah, clarísimo. bueno. Es súper claro, es súper claro. Ese es nuestro Leopardo leopardo comiéndose un Bambi. o lo que queráis, porque realmente no sé lo que es. El arte no se entiende, se disfruta, es emoción. Este hermoso leopardo irá a nuestro Museo Monkitoki, obra de arte colectiva. Colectiva. Vale, ahora sí que sí nos despedimos. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí con nosotras. Ari, Katy, Ari. Katy, Kat. No sé por qué te llama todo el rato Katy. Pues, Bueno, ha sido un placer hablar con vosotras. O sea, Artebrige me encanta y no sé cuál será el nombre en el futuro, pero me va a encantar igual y espero que este proyecto esté durante muchos, muchos años. Nada, chicas, lo he dicho antes, muchísimas gracias por vuestro tiempo, sobre todo, por estar aquí y compartir cosas que nos han llenado mucho y por esta conversación tan amena. gracias a vosotros por habernos invitado a vuestro podcast, que esperamos que sea súper exitazo y nada, que os Gracias queremos. por hacerlo fácil también, porque Sí. se nos ha pasado volando. Totalmente. Muchas gracias. Adiós. Museo Monkitoki, donde el arte y la creatividad son protagonistas.